habíamos visto alguna clasificación de las señales eléctricas, ¿cierto? Un carácter que se les puede atribuir es ya sea el de determinísticas o de aleatorias. Se llaman determinísticas aquellas que de alguna manera podemos expresar matemáticamente, en tanto que las aleatorias son de difícil descripción, ¿no? Por ese carácter que tienen de aleatorias, es decir, que aparecen sin ninguna relación digamos, matemática que nos permita su descripción, ¿no? Mayormente entre este tipo de señales está lo que se considera el ruido. Aunque podamos conocer la fuente del ruido, su descripción matemática, es decir, su tratamiento, resulta bastante complejo. La segunda clasificación está referida a la forma en que la señal varía en el tiempo. Se considera analógica aquella señal que dentro de un cierto rango adopta cualquier valor comprendido entre un mínimo y un máximo, ¿no? Es decir, dentro de un rango puede tomar cualquier valor. En tanto que las digitales o discretas solamente adoptan 2 o hasta en algunos casos hasta 4 valores, ¿sí? Pero no más de ellos. Un ejemplo de una señal analógica podría ser una onda como esta, ¿cierto? Ahí podemos ver que hay un valor máximo y un mínimo, y dentro de él podemos tener cualquier valor, ¿cierto? En cambio, una señal digital solamente adopta valores como este, ¿sí? A los que en la terminología que se maneja se les da el valor de 1 y 0. Presente o ausente, prendido y apagado, etcétera, ¿no? Depende de cómo queramos interpretar estas formas de onda. Y una tercera clasificación que podríamos hacer es de señales periódicas o no periódicas, lo que está referido a cuán repetitiva puede ser una forma de onda, ¿no? Si la forma de onda se repite en tiempo, comprendiendo en ese tiempo todo el conjunto de valores, se denomina periódica, ¿sí? Como la que está mostrada en este gráfico, en el que podemos ver que en ese tiempo t, al que se denomina periodo, se ha presentado un juego de valores que se vuelve a repetir, ¿cierto? Todo lo que
ha ocurrido en el primer lapso de tiempo t, vuelve a aparecer aquí. ¿Sí? Y eso va a ocurrir repetitivamente. En cambio, las no periódicas son aquellas que presentan valores que no se repiten o son difíciles de escribir, digamos, y de determinar el periodo, el tiempo en el que se repite. A ese tiempo en el que se completa un juego de valores que luego va a repetirse, se denomina periodo. Entonces, el periodo se mide, se expresa en unidades de tiempo, en segundos, o en unidades menores o mayores de tiempo. ¿Sí? Mencionábamos, por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra sobre su propio eje, 24 horas, ¿cierto? El periodo de rotación de la Luna alrededor de la Tierra, aproximadamente 27 días, ¿sí? Entonces eso se repite nuevamente en otros 27 días y así. A este periodo se le asocia un término denominado frecuencia, que es el recíproco del periodo, es decir, que nos está dando una idea de la velocidad con que se está produciendo esa repetitividad de la función. La frecuencia se mide en 1 sobre segundo y a esta unidad se la denomina hertz. Se simboliza con Hz. En algunos casos suele expresarse de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, en los motores es muy común que en lugar de hablar de frecuencia en hertz, se expresa el número de vueltas que el motor produce en una cierta unidad de tiempo, ¿no? Entonces es muy común decir que la velocidad de rotación de un motor es de 3000 revoluciones por minuto. Quiere decir que en un minuto da 3000 vueltas completas, ¿sí? Suele también expresarse como ciclos por unidad de tiempo, ciclos por segundo, por ejemplo. Bien, ahora asociada a esta frecuencia, se suele hablar de una denominada frecuencia angular, la cual se representa en ángulo expresado en radianes, ¿sí? Entonces, la frecuencia angular, que se simboliza con la letra omega griega, está relacionada con la frecuencia a través de esta expresión. Omega es igual a 2pi por f y se expresa en unidades angulares por unidad de tiempo. Entonces, es muy común expresar esto en radianes por segundo. Seguimos hablando de señales periódicas. Digamos que
es muy común en las señales periódicas hablar de algunos valores característicos de ellas, ¿no? Naturalmente que valores característicos son el periodo, ¿cierto? La frecuencia angular, pero también se habla de otros como el valor pico, que puede ser máximo o mínimo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que está aquí trazado, el valor pico máximo sería este, ¿cierto? Ese es el valor pico, que también se denomina valor máximo. Pero a su vez hay un valor pico mínimo. Y se suele hablar de un valor pico a pico, como la diferencia entre esos dos extremos. Entonces, el valor pico a pico tendría a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. Otro valor característico en las señales periódicas es el valor medio. Cuando se habla de señales del tipo eléctrico, a este valor medio se lo denomina valor de corriente directa, valor CD. ¿No? En inglés aparece como DC. Pues este valor medio ya habíamos visto cómo se lo puede calcular. Entonces, en una señal analógica continua, este se determina como 1 sobre T de la integral en un periodo de la función del tiempo, ¿cierto? Ahora, debido a que la frecuencia angular está relacionada con el periodo a través de la constante 2pi, entonces podemos cambiar la forma de esta integral cambiando la variable tiempo por el producto omega por t, siendo omega una constante, entonces sale de la integral y multiplicada por t es 2pi, entonces esto aparece como 1 sobre 2pi, la integral en un periodo, se puede dar entre 0 y 2pi, por ejemplo. Nada quita que tomemos cualquier otro intervalo que contenga un periodo completo, puede ser de menos pi a pi o cualquier otro, ¿no? Y ahora la variable ya no es t, sino el producto omega t. ¿No? Suele ser mucho más cómodo manejar la integral de esta manera. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta que si la forma de onda es simétrica respecto al eje de tiempos,
entonces esta integral puede fácilmente ser cero, ¿cierto? La integral representa el área que está por debajo de la curva, entonces si hay simetría, puede que lo que está encima del eje sea igual a lo que queda debajo del eje, entonces la suma va a ser cero. Y por esto es que se emplea una otra relación denominada valor eficaz, que también se denomina RMS. Voy a anotar acá. Pues este RMS viene de raíz media cuadrática, más o menos, ¿no? Bueno, está en inglés, root median square. O sea, es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados. ¿No? Raíz cuadrada del promedio en un periodo, ya no de la función, sino del cuadrado de este. Y también podríamos hacer el cambio de variable por comodidad, tomar la integral en toda una vuelta, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso concreto de, me pasé creo una página, en el caso concreto de la forma triangular, o perdón, trigonométrica, esto lo pongo en el tapete debido a que es algo que nos puede servir de ejemplo, la forma en que se expresa de manera más característica el voltaje que se recibe de las compañías eléctricas domiciliario, por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro de la CRE, es una forma sinusoidal, lo que significa que es periódica, ¿cierto? Que se la puede representar de esta manera. Vm, ¿no? Vm es el valor pico o máximo, que también se denomina amplitud, por seno de omega t. ¿No? Ya sabemos que omega es 2pi por f, entonces también podríamos expresar como Vm seno de 2pi f t, ¿cierto? Y de esta forma de onda, en el caso concreto de la que no sabemos o no es común que se nos proporcione la amplitud, ¿cierto? Este Vm que se llama amplitud. En el caso de ser una onda de voltaje,
Entonces, la amplitud está expresada en voltios, ¿cierto? Entonces, no es común tener como dato el valor de la amplitud. Y en lugar de él, más bien lo que sabemos de esta señal, de esta forma de onda, es su valor cuadrático medio, ¿cierto? Sabemos que tiene 220 voltios en valor RMS. Y también conocemos la frecuencia, ¿no? Entonces, si ustedes ven la etiqueta de cualquier artefacto eléctrico, se van a encontrar con una expresión como esa, dice 220 voltios quebrado 50 Hz, por ejemplo. ¿No? Bueno, en la actualidad es muy común que los artefactos eléctricos, o la mayoría de ellos, se fabriquen, ¿no? En el caso de televisores, cargadores de baterías para celulares, etcétera, se fabriquen con autodetección de voltaje. Entonces, de esa manera uno puede transportar su equipo de una región a otra, ¿sí? Porque en los diferentes países se tienen diferentes parámetros del voltaje, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza en la corriente doméstica 110 voltios y 60 Hz, ¿cierto? En Bolivia son 220, 50 Hz. En los países vecinos como Argentina, Brasil, también es 110. Perdón, creo que en la Argentina es 220, no estoy muy seguro. 220 y 60 Hz, me parece. Bueno, entonces cada país tiene su propia norma. En el Japón usan 100 voltios y creo que 100 Hz también. Bien, entonces esto hace que la gente que se mueve mucho, que viaja muy a menudo, en otras épocas tenía dificultades con sus equipos, por ejemplo, una computadora, el cargador de su teléfono celular, y tenía que llevarse un transformador para poder usarlo en otros países, ¿sí? En la actualidad ya vienen previsto aquello y se puede sin ningún problema conectar a cualquiera de esas fuentes de energía, ¿sí? Entonces, de hecho, ya la etiqueta dice de 100 a 230 voltios, por ejemplo, de 50 a 60 Hz. O sea que acepta cualquier valor comprendido en esos rangos. Bien, entonces, en el caso concreto de la CRE, no sabemos de la amplitud, solamente sabemos el valor eficaz, ¿sí? Entonces, usémoslo como ejemplo y vamos a calcular la amplitud de la onda de la CRE. ¿No? Pongámoslo más claro, pongamos así, ejemplo. La CRE nos dice que se tienen 220 voltios, esto es RMS, y 50 Hz. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir 50 Hz? Que en un segundo se producen 50 sinusoides completos, ¿sí? Bien, como este es el valor eficaz o RMS, entonces este valor eficaz está dado
ya hemos visto la definición. 1 sobre, voy a tomar 2pi y así me evito el tema de tener que poner frecuencia angular. Integral de 0 a 2pi. Y la función sería Bm cuadrado, seno cuadrado de omega t, diferencial de omega t. ¿De acuerdo? Bueno, Bm es una constante, puede salir de la integral. La integral de seno cuadrado, eso lo podemos ver en tablas de integrales. Es omega t sobre 2 menos 1/4 de seno de 2 omega t. ¿No? Y esto, bueno, hay que evaluarlo entre 0 y 2pi. Todavía está la raíz. Bien, entonces evalúo. El producto omega t en 2pi vale 2pi, en 0 vale 0. Entonces tengo raíz de Bm cuadrado sobre 2pi. Y aquí adentro, el único que aporta es el de 2pi, ¿cierto? 2pi en lugar de omega t. Cancelo el 2 con el 2, me queda pi. Y menos, ahora evaluado en 0, es 0, ¿cierto? 0 sobre 2, 0. El seno de 2 veces 2pi, o sea, el seno de 4pi, es 0. Y el seno de 0 también es 0. Entonces, ninguno de los tres aporta, solamente el primer término que nos da pi. Se cancela con el otro pi y finalmente esto da Bm sobre raíz de 2, ¿cierto? O sea que el valor RMS, el valor eficaz de una sinusoide, una forma sinusoidal, es el valor pico o amplitud dividida entre raíz de 2. Y yo podría, una vez que conozco que en la CRE se tiene 220 voltios como valor eficaz, determinar el valor pico o valor máximo o amplitud, ¿cierto? Que vendría a ser raíz de 2 del valor RMS. ¿No? Para el caso concreto de la CRE, raíz de 2 por 220. Que eso es aproximadamente 311 voltios. ¿No? Entonces, el voltaje que me entrega la CRE, una toma de corriente, si yo pudiera verla, ¿no? Para eso se utiliza un instrumento que se llama osciloscopio. El osciloscopio tiene una pantallita y en la pantalla se ve la forma de onda, cómo está variando el voltaje. Entonces, en el caso concreto de la CRE, seguramente si esto es 310 y aquí menos 310, me va a dar una forma más o menos así.
Para facilitar el dibujo, estoy poniendo en el eje horizontal no el tiempo, sino el producto omega por t. Si es así, aquí tengo medio periodo, sería pi. Lo voy a poner encima para poder anotar después abajo. ¿Cierto? Un periodo completo es 2pi. Esto naturalmente pi medios, 3 pi medios, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma de la onda que recibo en toma corriente proveniente de la CRE. Ahora, si en lugar de poner omega t en el eje horizontal, pongo simplemente tiempo, ¿no? Si aquí pusiera tiempo, entonces, naturalmente que tengo que determinar cuál es el periodo, ¿cierto? Para el caso de la CRE, ¿cuánto sería el periodo? Si la frecuencia es 50 Hz, el periodo hemos dicho que es 1 sobre la frecuencia. Entonces sería 1 sobre 50 Hz, que puedo poner como 1 sobre segundo. Eso me da 0.02 segundos, o sea, 20 milisegundos. Bien, entonces puedo marcar eso aquí. Un periodo equivale a 20 milisegundos. ¿Sí? Voy a poner esto en milisegundos. Medio periodo son 10 milisegundos, un cuarto 5, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podría ver en un osciloscopio de la forma que me entrega la CRE domiciliaria, ¿no? Porque utilizan otros niveles para lo que es uso industrial. En tanto, obviamente que el valor medio, al ser una sinusoide completa, vale 0. ¿Sí? Podríamos ver otros ejemplos, este que sea ejemplo 1. Una de las funciones que cumplen los dispositivos electrónicos se denomina rectificación, ¿no? Lo que procura la rectificación es convertir una forma de onda alterna, como es el caso de la sinusoide, que tiene valores positivos y negativos, por eso se llama alterna, porque se van alternando. Un semiciclo es positivo, el otro semiciclo es negativa, y así va cambiando, ¿cierto? Entonces, el proceso de rectificación consiste en modificar esta forma alterna y convertirla en lo que se llama continua, es decir, una forma de onda que ya no tiene ese carácter de alternancia, es decir, que o presenta valores positivos o solamente valores negativos, pero ya no se alternan positivo-negativo. Entonces, una onda sinusoidal rectificada
¿no? Se logra, digamos, con un circuito bastante sencillo. Esta es la onda sinusoidal completa y se la pasa a través de un dispositivo electrónico que se llama diodo. El diodo tiene la característica de permitir la circulación de corriente con una polaridad e impedir la circulación de corriente cuando se invierte la polaridad. Entonces, el diodo tiene dos terminales que se llaman ánodo y cátodo. Cuando el voltaje del ánodo es mayor que el voltaje del cátodo, o pensemos positivo el ánodo y negativo el cátodo, entonces el diodo conduce corriente, circula por él corriente eléctrica. En cambio, cuando se invierte la polaridad, o sea que el ánodo tiene un voltaje menor que el del cátodo, o digamos el ánodo es negativo respecto al cátodo, entonces el diodo bloquea, no permite la circulación de corriente. Bien, entonces en este circuito, donde tenemos un diodo en serie con una resistencia, y todo esto en serie con una fuente sinusoidal, entonces lo que ocurre es que el voltaje en la carga, el voltaje de salida, aparece solamente en o durante el semiciclo positivo, que es cuando el diodo conduce. En tanto que en el semiciclo negativo el diodo no conduce, entonces no hay corriente por la resistencia y por lo tanto el voltaje es cero. Y lo que se obtiene como voltaje de salida es justamente lo que se denomina una sinusoide rectificada, ¿no? Durante el primer semiperiodo conduce y se refleja el voltaje de la fuente en la resistencia, porque el diodo toma casi nada de voltaje. Entonces, el primer ciclo de la sinusoide, que es positivo, aparece en la carga. En cambio, en el segundo semiciclo, que es negativo, el diodo está bloqueado, no deja circular corriente, y el voltaje en la resistencia es prácticamente cero. ¿Cierto? Y nuevamente, como se repite esto de manera periódica, aparecerá positivo y así. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma que adopta el voltaje en la carga. Esto corresponde a pi menos 2pi. ¿No? El valor máximo o pico lo voy a llamar B. Entonces, para poder calcular el valor medio y el valor eficaz de esta forma de onda, debería poder expresar esa función de manera explícita, ¿sí? O sea, matemáticamente tengo que representar esta forma de onda. Como está cortada, entonces debo recurrir a una forma paramétrica. Y puedo decir que el voltaje VO es igual a Vm por seno de omega t, ¿cierto? Eso es lo que veo en el primer semiperiodo. Entonces diré que esto es válido en tanto omega t sea mayor que 0 y menor que pi.
En el segundo semiperiodo, comprendido entre pi y 2pi, la función vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que tengo expresada ya la función matemáticamente, puedo aplicar las funciones, las ecuaciones que me permiten calcular tanto el valor medio como el valor eficaz. ¿Sí? Para el valor medio, este es 1 sobre 2pi, integral de 0 a 2pi, ¿cierto? De la función. De la cual he visto que solamente aporta el primer semiciclo, porque el segundo es 0. Entonces, simplemente la integral se reduce a integral de 0 a pi, ¿cierto? Porque de pi a 2pi vale 0, de la función, que es Vm seno de omega t. Bien. Y haciendo esa integral y evaluando los extremos, eso lo podemos hacer acá. Integral de seno es menos coseno, ¿cierto? Y esto tengo que evaluar entre 0 y pi. Coseno de pi es 0, ¿cierto? Y coseno de 0 es 1. Menos por menos más 1. ¿Estoy bien? Coseno de pi es 0. No, mentira, es menos 1. Coseno de pi es menos 1. Entonces, menos por menos más 1. Y el coseno de 0 también es 1, pero menos por menos da más 1. Entonces, 1 más 1, 2. Se cancela con el 2 del denominador. Y me queda Vm sobre pi. ¿No? Pi es 3, 14, 16 y no sé qué. Entonces, el valor medio aproximadamente es 0,31, o sea, 31% más o menos de el valor pi. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Cuánto es 1 sobre pi? 1 dividido pi. 0,318, o sea, que el valor CD es aproximadamente 31.8% de B. ¿Sí? Calculemos ahora el valor eficaz, RMS. Bueno, es la raíz cuadrada y eso para comodidad y no tener que escribir raíz a cada rato, lo voy a traer aquí al cuadrado. Integral, ¿sí? Ya sé cómo tratar esto. Como entre pi y 2pi vale 0, entonces la integral se restringe
solamente al primer semiperiodo. Bm cuadrado seno cuadrado de omega t diferencial de omega t. ¿De acuerdo? Haciendo esto, tendré Bm cuadrado sobre 2pi. La integral de seno ya la hemos tratado, es omega t sobre 2 y un cuarto de seno de 2 omega t. Ahora evaluamos entre 0 y pi. Bm todavía no cambió y aquí adentro tengo omega t, lo sustituyo por pi, sería pi medios. En 0 vale 0. El seno de 2pi es 0 y el seno de 0 también es 0. ¿Bien? Entonces, finalmente, pi con pi se cancela y me queda Bm cuadrado sobre 4. Como tengo que sacar raíz cuadrada, entonces el valor RMS sería simplemente Bm sobre 2. ¿De acuerdo? O simplemente por tener una idea de la ubicación de estos dos valores, voy a representar la onda rectificada primero. ¿Cierto? Esa es la forma del voltaje de salida. Sabemos que si esto es omega t, aquí tengo pi, 2pi, etc. El valor pico es Bm. Ahora acabamos de calcular el valor medio, ¿sí? El valor medio es aproximadamente 31% de Bm. O sea, un poquito menos de un tercio de Bm. Eso podría estar por aquí. Eso es el BCD. Tanto que el valor RMS es la mitad de B. Y eso está aquí. ¿No? El 1 es 0,32 más o menos de BM, el otro es 0,5 de BM. 50%. Bien, entonces esos son los valores característicos en una forma de onda periódica.
digamos que en electricidad, en electrónica, hay no solamente ondas sinusoidales, hay también otras formas de onda periódicas que son comunes, digamos, que aparecen de manera cotidiana en los circuitos electrónicos principalmente. Bien, entonces otras formas periódicas son la onda cuadrada, ¿no? Hay diferentes formas de ondas cuadradas. Hay unas que son simétricas, otras que no lo son. ¿Cierto? Esta podría ser una onda cuadrada. No tiene simetría respecto al eje. Podría darse el caso de que tenga simetría. ¿Sí? Entonces, estas son formas cuadradas. Normalmente, para su representación matemática, se utiliza la forma paramétrica, ¿sí? Entonces, si esto es Vm, por ejemplo, y aquí tengo T y aquí T medios, entonces la forma de representar esa onda podría ser esta. La onda tiene 0, entre 0 y T medios. Y vale Vm para T medios hasta P, ¿cierto? Y es periódica, es decir, que V de T es igual a V de T más menos NT. Siendo N un número entero y T el periodo, ¿cierto? Bueno, la otra tendrá una forma similar. Otra forma de onda común en electricidad y en electrónica es la forma triangular. También hay formas triangulares simétricas y no simétricas. Por ejemplo, esta podría ser una forma simétrica, ¿sí? Una no simétrica podría ser esta de acá. ¿No? Si las veo como alternas y no alternas,
esta no es alterna, ¿cierto? Porque solo tiene valores positivos. En cambio, esta otra podría considerarse alterna. En la triangular, esta es alterna, esta no es alterna. Todas son periódicas, pero pueden ser alternas o no. Bien, entonces esas son formas muy comunes en electricidad y en electrónica. Dentro de las formas cuadradas hay una muy particular que se denomina pulso, o tren de pulsos también se llama. Entonces, en lugar de que la onda cuadrada, como aquí, tenga una duración apreciable en el techo y tal vez igual a la duración en el valle, ¿sí? En el pico tiene medio periodo aquí y medio periodo en el valle cero, es decir, en el valle. Un pulso, al contrario de esto, tiene un valor muy pequeñito, por ejemplo, en el pico, y muy grande comparado con él en el valle, ¿no? Entonces, un pulso, estas de aquí no les puse nombres, son triangulares. Entonces, una forma de tren de pulsos podría ser algo así, ¿no? Un largo tiempo vale 0, en un instante toma un valor diferente de 0, otra vez es 0 un largo tiempo y otra vez aparece así, ¿cierto? Entonces es una forma cuadrada asimétrica respecto al eje horizontal, ¿cierto? Entonces esta se llama tren de pulsos o simplemente pulsos. ¿No? El tren de pulsos puede ser de pulsos positivos como el que está dibujado, o pueden ser pulsos negativos, que vendría a ser lo mismo, pero reflejado. Bien. Entonces, esas son formas de onda periódicas, hemos visto sus características. Nos vamos a ocupar en la próxima clase de las formas de onda no periódicas. Y entre ellas hay un grupo que se denomina trascendentales o especiales. Bien. Entonces suspendemos la clase por el momento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Nos despedimos entonces. Hasta el, ¿qué día? Hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes. Cuídense.